Bueno, bien, muy buenos días o buenas tardes, si es el caso. Ya como se debe estar viendo en pantalla, está el póster acerca de las propiedades electrónicas del vatio 3 o pues también, en otras palabras, el titanato de bario. Como primeramente vamos a dar una pequeña introducción acerca de este elemento que en primer lugar tiene una estructura cristalina perovskita que comúnmente es una estructura de tipo cúbica, pero también se puede hallar una estructura de tipo tetragonal. En la estructura cúbica, para que ésta se mantenga estable, está aproximadamente entre los 130 grados centígrados, cuando, bueno, el elemento se encuentra en esta fase cúbica. Para valores inferiores de la temperatura es cuando se encuentra en su fase tetragonal. Bueno, bien, además de estas dos fases que ya mencioné, o bueno, este tipo de estructuras cúbica tetragonal, también se puede llegar a encontrar en su fase ortorrómbica o también como es su fase hexagonal. Esto, por supuesto, dependerá de las temperaturas que se llegue a exponer, pues, este elemento. Una de las formas, digamos, en las que se puede, o métodos en las que se puede llegar a sintetizar este, este elemento, hablando así a grosso modo y por encima simplemente mencionándolas, son primeramente pues, la ruta convencional. También tenemos una ruta que es coprecipitación de hidróxidos, está el proceso Sol-Gel, síntesis hidrotermal. Hay unas cuantas más, pero pues aquí solamente son unas pequeñas menciones que es de la manera en que se puede sintetizar. Ahora, digamos, en el estado principal en que se llegue a encontrar este elemento, bueno, el vatio 3, es en un estado de polvo, por decirlo de alguna forma. Él, digamos, como que la primera forma que se encuentra o que se genera cuando se está sintetizando este elemento. Bien, una de las propiedades electrónicas que se puede llegar a resaltar es que a temperatura ambiente el titanato de bario presenta, o bueno, se registra una resistividad de aproximadamente o de valores de 10 órdenes de magnitud, que es algo bastante, pues por supuesto en un principio, porque estamos hablando de temperatura ambiente. Siendo un poquitico más precisos en esta medición de este valor, se han encontrado órdenes o valores de la resistividad de aproximadamente 10 a la 9 a 10 a la 12 órdenes de magnitud por centímetro, siendo un muy buen aislante. Pero este también tiene una propiedad de más, bueno, otra propiedad que pues por supuesto vamos a ver un poquitico más adelante y que ya se ve en spoiler, que es al costado derecho o a la columna que está al lado derecho de este póster. Bien, ¿qué otra cosa podemos mencionar sobre el titanato de bario? Otra cosa importante que, digamos, en su estructura de bandas, en un principio, hablando así a grosso modo, en su estructura de bandas de la banda de valencia, su banda de conducción, hay un gap, un salto de aproximadamente 3 electronvoltios. Pero para ser exactos, de hecho, justamente tenemos un poquitico el spoiler que es por este lado, está por acá, que el valor experimental es un poquitico más exacto, es de 2.9 electronvoltios aproximadamente. Bueno, aproximadamente o siendo más bien exactos. Este gap o esta brecha que hay entre las bandas de conducción pues bueno, nos dice de qué tipo es este elemento, más que todo hablando de su propiedad electrónica o su conducción, pero eso ya ahorita lo abordamos. ¿Qué otra cosa podemos decir? Generalmente, la permitividad de algunos otros elementos cerámicos, digamos, entre comillas, parecido o que comparten esa característica de ser cerámicos, como lo son el vatio 3 o el titanato de bario, es que la permitividad se puede modificar según como esas características o esos, digámosle, deformidades, entre comillas, deformidades que puede presentar el elemento cerámico, que pues comúnmente se ven como poros, se ven como rugosidades, o inclusive es al mismo tamaño del elemento del cristal. Pero fijémonos que hay una pequeña característica aquí del vatio en su valor de la permitida, que por lo general, por acá, por lo general, este valor de la permitida suele ser muy,
pero muy grande o anormalmente muy grande. Que ese valor de la permitividad ocurre o pasa cuando se encuentran temperaturas muy altas, como las temperaturas de Curie, que es las que tenemos acá. Lo que sucede y las razones de esta valor de la permitividad muy alto es que se encuentra de transición de una fase a otra, que en un principio se va a encontrar es en fase tetragonal y cuando se somete a esas temperaturas a temperatura muy alta, comienza a pasar a su fase cúbica, que es como he mencionado anteriormente, que digamos a temperaturas bajas, por lo general, el vatio 3 se encuentra en su estructura cristalina tetragonal, que pues digamos tiene características ferroeléctricas en ese estado, en ese tipo de fase, y para la fase cúbica ya comenzaban unas características paroeléctricas. Ahora, hablando un poquitico de las propiedades de conducción del titanato de bario, este presenta tipos de conducción, bueno, presenta conducción de tipos N y P. N o más bien P, porque pues al final de cuentas, pues no, bueno, en este caso no se encuentra un estado superpuesto de los dos tipos de conducción. Bien, eh, pero, digamos, hay una, bueno, que digamos, si el titanato de bario está en función parcial del oxígeno, la función parcial de la presión del oxígeno, eh, se pasan de un régimen de conducción a otro, que por lo general, digamos, pudiendo distinguir tres tipos de diferentes comportamientos de conducción. Hablando puntualmente de ellos, acá y citando un poquitico, citando al texto en el que se investigó, es que para la primera, pues digamos, para condiciones fuertemente reductoras, en este caso, pues de la presión parcial del oxígeno, es un buen tipo de conductor, bueno, es un conductor de tipo N, un buen conductor de tipo N. Ya cuando comienza, digamos, a alterarse estos valores de la presión parcial del oxígeno, y pues por supuesto va en aumento, el vatio 3 sigue siendo un conductor de tipo N, pero hay una pequeña diferencia que a medida que, digamos, aumenta la presión, por lo menos parcial del oxígeno, cambia la pendiente de la curva de la disminución de la conductividad. Ahora, digamos, el tercer y último tipo que se puede llegar a encontrar en este elemento es cuando, bueno, se sigue aumentando la presión parcial de la atmósfera y se llega a ser una atmósfera oxidante tal que ahora el titanato de bario comienza a presentar o surge, comienza a evidenciarse el tipo de conductividad P, que en ese elemento, digamos, bueno, se presenta, la razón de que se presenta es que este elemento suele ser muy versátil. Como ya he dicho antes, hay 4 fases en las que puede estar este elemento y pues por supuesto eh, tiene grandes propiedades electrónicas, o bueno, varía mucho sus propiedades electrónicas, tanto como ópticas y fotónicas. En este caso no lo mencionamos porque pues no es como tal el punto a tratar o lo que veníamos a discutir, sino que pues es una pequeña mención de la versatilidad de este elemento, ya que tiene diferentes aplicaciones, más que en todos, pues en el ámbito electrónico. Ahora, hablando ya un poquitico de la estructura de bandas del elemento, eh, aquí, en este caso, citamos un trabajo interesante, un trabajo muy bien explicado, que tiene el siguiente nombre, que es el estudio teórico de las propiedades estructurales y electrónicas del sistema Bateo 3 y bueno, les quedo viviendo el segundo nombre porque al final de cuentas eh, como se dice, me concentré o me dediqué solamente al elemento correspondiente. Bueno, en ese estudio, en este paper, en este texto de artículo, lo que tratan es que con estos dos elementos, que fueron con lo que, entre comillas, experimentaron, ya me refiero porque entre comillas, quisieron hallar, digamos, esas propiedades electrónicas que pueden exhibir los elementos, pues, expuestos a ciertos niveles de energía. Pero la forma en que lo hicieron es más bien una forma teórica o numérica, ya que utilizaron el código que se llama Siesta, que digamos su pronunciación total sería
Vamos a ver si el inglés no me falla. Spanish Initiative for Electron Simulation Wide Thousands of Atoms. Es un paquete, pues, generalmente de software que se utiliza para simulaciones de primeros principios en física y química de materiales. Aquí, estos serían los resultados que se hallaron tras la simulación, que primero nos presenta la banda de conducción y la banda de valencia, únicamente el vatio 3, que es pues, el elemento de interés. Y justamente a este lado, al lado derecho, vemos una columna que en primer lugar pues tiene unas amplitudes de color rojo que representa la densidad de estado de este elemento. Aquí iniciamos la brecha que hay entre las bandas o el gap, que en un principio, bueno, primero vamos a hablar de lo siguiente, que en la gráfica podemos apreciar que se aprecia que el determinante de bario es de brecha indirecta, dado que el punto de transición de la banda de valencia se encuentra en la posición más cercana a R. Y el punto de transición de la banda de conducción, el punto de transición a la banda de conducción se encuentra en el punto de simetría gamma mayúscula en este caso. Pero bueno, entre las brechas, ahora sí hablando un poquito entre las brechas, hay un gap calculado por el código o por el software Siesta, que nos arroja un valor de aproximadamente 1.64 electronvoltios, o más bien pues, exactos 1.64 electronvoltios, que en un principio ya, digamos, en un principio, y resalta que este valor difiere con el valor experimental calculado, bueno, en laboratorio, que es de 2.9 electronvoltios, como había mencionado anteriormente. De cierta manera, eso es bueno porque dentro del mismo código, dentro del mismo software, sucede que los valores que se obtienen acá, bueno, en este código, en esa simulación, son subestimados. En otras palabras, pues de por sí o de antemano ya se sabe que no son los valores exactos, pero si comparamos uno con el otro, de cierta manera, ahí, bueno, no puedo decir que una proximidad, porque a final de cuentas el error o la distancia de un valor a otro es grande, pero sé que, digamos, en palabras más coloquiales, se puede decir que vamos por buen camino. Para este caso, nos dice que este elemento exhibe propiedades semiconductoras debido a la brecha que se presenta entre las bandas. Pero, debido a que, digamos, la transición es indirecta de una banda a otra, el elemento suele presentar unos pequeños, ¿cómo se dice? Unas pequeñas oposiciones al paso de los electrones de una banda a otra. Entonces, pues, se puede decir, es justamente, digamos, como se mencionó antes, hay un valor de resistividad grande justamente debido a la brecha que hay entre uno y otro. Pero ahora, si esta brecha experimentalmente, como es muy grande, entonces el valor de la resistividad deberá aumentar justamente debido a la transición indirecta. Entonces es mayor la oposición que hay para el paso de electrones que, pues, en un caso como, bueno, que en un principio, como fue predicho por el sistema o por el software, que es un material que presenta propiedades semiconductoras. Ahora sí, hablando un poquitico de la densidad de estado, a este lado derecho de la gráfica, vemos que a mayores picos, o bueno, a los picos máximos, por así decirlo, de las amplitudes de la densidad de estado, que viene siendo este color rojo, nos muestra que en un principio pues hay bastantes estados ocupados, bueno, bastantes estados electrónicos del elemento. Permítanme un momentico, lo meto por acá. Aquí está. Presenta alta densidad de estados electrónicos que se ven en los máximos y picos de la amplitud de color rojo. Y que a su vez, por lo menos si vemos en los niveles, en el nivel que está por debajo del nivel de Fermi, o sea, en esta zona, más que todo específicamente aquí en la banda de Valencia, vemos que ¿esto qué? A su vez, bueno, se evidencia que hay presencia de bandas planas, que pues en un principio se mantienen constante o no hay alteración, y si nosotros
posicionamos el cursor más cerca de este primer pico, vemos que hay una pequeña continuidad o una alteración en una de las bandas de valencia, que es justamente acá. También, si nosotros comenzamos a ver un poquitico más arriba del nivel de Fermi, nos muestra que para la banda de conducción hay muchos estados libres, los cuales pueden ser ocupados por electrones excitados. Dando como conclusión, digamos que entre estados ocupados por electrones y estados libres que pueden llegar a ocupar electrones excitados, es mayor la cantidad de estados libres que ocupados que, vemos que se puede encontrar en un principio. Y pues que este tipo de elemento presenta más que todo unas propiedades aislantes, eh, más que todo unas propiedades aislantes, o que opones el paso, la transición de los electrones de una banda a otra con mayor fuerza, opone este tipo de transición. Pero pues también tiene sus características o particularidades semiconductoras. Más abajito, pues bueno, ya encontramos las referencias. El primero, pues, la primera referencia es donde se halló, o sea, habla un poquitico de las propiedades electrónicas del elemento, ya que es un paper que tiene bastantes enunciados, bastantes cosas, o bueno, enuncia bastantes características del elemento, entre ellos justamente, como fue en el póster anterior, logré ya averiguar lo que fueron las propiedades electrónicas, como tal las características y las particularidades del elemento, y en el segundo paper está el artículo de cual primero se extrajo la gráfica, y segundo, pues habló justamente de la interpretación de esta. Es un buen paper ya que pues aborda dos elementos y pues utiliza un software de manera que puede simular dentro, digámosle que la comodidad de la casa, eh, las condiciones de laboratorio pues para los diferentes experimentos que se puede llegar a someter los dos elementos que se tuvieron en cuenta. Ya finalmente pues esto vendría siendo todo el paper que se realizó acerca justamente de las propiedades electrónicas del vatio y de momento eso sería todo. Muchísimas gracias y pues bueno, nos veremos en otra ocasión. Permítame por acá. Listo.